Ahí está. Este es el documento que les he pasado, ¿no? Dice dossier, metodología de tesina, características metodológicas centrales de investigación. Materia, modalidades de graduación. Docente Willy Mendoza. Ahí está, competencias, listo. Fíjense, este es un poquito el tema, cada uno lo que estamos llevando. Elección del tema de investigación. Les he pedido que hagan ustedes un tema. Identificación del problema, planteamiento del problema. Dentro de esto les he pedido que hagan descripción del problema y formulación del problema. Luego, justificación, objetivo general, objetivos específicos. Y luego vamos a pasar a marco teórico y metodología. Dentro de metodología estoy poniendo acá la hipótesis, definición de variables, operacionalización, tipo de estudio, diseño de investigación, población, muestra, métodos, técnicas e instrumentos. Presentación de resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos, prueba de hipótesis para los que quieran, TED Student cuando es menor a 30 sujetos, cuando es mayor a 30 sujetos, Z. Pruebas de correlación simple y pruebas de correlación múltiple. Bueno, ese es el contenido que tiene esto. Ahí está una nota aclaratoria. Y, bueno, elección del tema. Acá nos dice cómo ustedes pueden elegir su tema. Entonces, yo les he dicho que ustedes pueden elegir de su área de trabajo, de lo que ustedes más les agrade, ¿no? Eso ya me han presentado ustedes. Entonces, esto... Después ya se va a convertir eso en su título, hemos dicho. Esto ya hemos pasado, ¿no? Eso es lo primero. Ahora sí, acá dice, a continuación se proporciona ejemplos de diversas formas que puede adoptar el título de una investigación sobre un mismo tema. Ejemplos, rendimiento académico. Fíjense, primer caso, es decir, una primera forma en la cual ustedes pueden hacer el rendimiento académico de los estudiantes. Miren, se ve lo que estoy mostrando, por favor. Sí. Se ve, Ahí claro. está. Entonces, es una primera forma, ¿no? Dice, el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de educación secundaria comunitaria y productiva del Colegio San Simón de Ayacucho, Ciudad La Paz, 2003. Esta es una primera forma. Y fíjense que en esta primera forma solo hay una variable, que es el rendimiento académico. Pueden hacerlo ustedes de esa manera. O una segunda manera, dice, miren, el rendimiento académico y su relación con el autoestima. Entonces, en este segundo caso ya hay dos variables de los estudiantes del quinto de educación secundaria comunitaria productiva del Colegio San Simón de Ayacucho, la Ciudad de La Paz, 2013. Y aquí están los elementos que les he pedido, ¿no ve? Que tienen que estar el qué, las variables, los sujetos y todo esto. Tercer caso, dice, este es un estudio ya más experimental. Programa de autoestima para mejorar el rendimiento académico de estudiantes del quinto año de secundaria comunitaria productiva del Colegio San Simón de Ayacucho. Entonces ustedes no pueden poner, es decir, no van a poner educación secundaria porque nuestro objeto no es educación secundaria, es educación inicial, ¿no? Esto, por ejemplo, va a cambiar en todos. Lo mismo acá, ¿no? Y lo mismo acá. Lo que quiero mostrar acá es la forma en la cual está. Acá hay una variable que es un estudio descriptivo. Acá hay dos variables que es un estudio correlacional. Y acá hay dos variables, pero este programa de autoestima se va a implementar. Por tanto, es un estudio explicativo de diseño experimental. Pues yo les he dicho a ustedes, ¿por qué habrán elegido monografía? Digo, tesina. La tesina es de bastante lectura, es decir, no esperen a que en clase yo les diga todo, no. Tienen que leer el documento, entender el documento, ¿no? Yo estoy dando por hecho que ustedes ya saben investigación 1, investigación 2. ¿No? Entonces, estas son las tres maneras en las cuales se puede presentar con una variable, con dos variables estableciendo correlación o con dos variables estableciendo la forma en la cual
van a implementar, es decir, es un estudio experimental. Y en base a estos 3 casos se hace ejemplos. Por ejemplo, dice identificación del problema, descripción del problema. Fíjense, acá hay una descripción del problema. Miren, dice el rendimiento académico de los estudiantes es un problema del actual sistema educativo que no solo genera preocupación en los docentes, sino en los padres de familia, en la autoridad del sector educativo y en la sociedad boliviana en general. Los resultados del estudio de evaluación de calidad educativa en Bolivia realizado por el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, OPSE, muestran que el 58% de los estudiantes del sistema regular tienen un nivel medio en las materias de matemáticas y lenguaje y comunicación. El 27% se sitúa en una escala de evaluación baja y solamente el 19% de ellos logra un nivel de rendimiento académico alto. Lo que demuestra que los estudiantes de secundaria, en su generalidad, al finalizar el año académico, no logran alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos por dicho nivel de estudio, ¿no? Esto es, por ejemplo, para el primer caso. Es decir, está haciendo un planteamiento del problema. Esto es aplicable solamente a este primer caso. ¿Sí? Para el segundo caso, para este, si su trabajo va a ir por ahí, si tiene 2 variables y establecen relación, fíjense, ya va a hablar, no solamente, aquí está hablando solamente de rendimiento académico, ¿no? Pero ya en el segundo caso, rendimiento académico y su relación a la autoestima, dice, ¿no? Ya va a hablar no solamente del rendimiento, sino del autoestima. Los estudios sobre rendimiento escolar señalan un conjunto de factores que influyen en él. Así, por ejemplo, Arcía y Porta identifican a la educación preescolar, las prácticas escolares, las expectativas familiares y el nivel socioeconómico de la familia. De forma similar, Cueto y Rodríguez establecen una alta asociación entre rendimiento y el nivel socioeconómico de los estudiantes individualmente o grupal en aulas, ¿no? Juan Mora señala que la inteligencia es el factor más importante que influye en los escolares. A los factores señalados se añade el contexto familiar, la práctica pedagógica, los recursos pedagógicos empleados, la organización de aprendizaje y los recursos humanos. Por otra parte, Martínez Santos organiza los diferentes aspectos del desarrollo emocional de los niños y adolescentes en 3 momentos: el autoestima, el rendimiento académico, el autoestima, el éxito y el fracaso, otras variables que se relacionan con el aprendizaje, familia, escuela, ambiente y otros. Los estudios señalan que una baja autoestima produce un bajo rendimiento escolar y, por el contrario, una alta autoestima produce un rendimiento satisfactorio. Fíjense que en este planteamiento del problema, lo que está haciendo es trabajar estas 2 variables, ¿no? Es decir, toma en cuenta primero rendimiento académico y autoestima, con autores y todo esto. Mi sugerencia es que ustedes trabajen con autores, con lecturas previas y todo esto. Eso ya lo han debido hacer, ¿no? Lo han debido presentar hasta hoy día. Así está organizado este manual, digamos. En el tercero, miren el tercer caso, programa de autoestima para mejorar el rendimiento académico. Uno de los temas debatidos en el campo educativo y que generalmente se lo ha utilizado como predictor del rendimiento escolar es el autoestima de los estudiantes, señalándose que una baja autoestima produce un bajo rendimiento escolar y por el contrario una alta autoestima produce un rendimiento satisfactorio. Sin embargo, la experiencia de las aulas demuestra que los docentes han descuidado el desarrollo de la autoestima de sus estudiantes, limitándose al cumplimiento de los programas curriculares, dejando de lado las actividades para mejorar el autoestima de los educandos, lo que constituye una deficiencia que el estudio pretende atenuar en alguna medida. La autoestima no solo tiene que ver con el rendimiento académico, sino con la motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del niño consigo mismo. Esto implica que el niño tiene la autoestima alta, se comportará en forma agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor y facilitará el trabajo escolar. Por el contrario, si su autoestima es baja, se pondrá agresivo, irritable, poco cooperador y poco responsable, ¿no? Entonces ahí hay planteamiento del problema para cada uno de estos temas, de estos títulos. Y bueno, fíjense que acá ya la pregunta de investigación, lo que les he pedido, ¿no? Formulación del problema o pregunta central. Dice, ¿cómo es para la primera?
Si quieren, a ver, para esta primera, para este primer caso. Ahí está. Estoy copiando. En el primer caso, vamos a ponerlo de esta manera. Insertar. Ahí está. Este es el tema, nuestra idea, y esta es su pregunta. Ahí está. Si se dan cuenta, hay unas relaciones, lo que hemos hecho. El rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de educación secundaria comunitaria del Colegio San Simón de Ayacucho, la ciudad de La Paz, 2013. ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del quinto de secundaria comunitaria productiva del Colegio San Simón de Ayacucho? Fíjense, aquí hay una relación, porque hablan de la misma variable. En cambio, esta segunda pregunta, nuevamente vamos a ver, fíjense, cuando su pregunta sea de esta manera, más o menos por aquí tiene que ir. Entonces, más adobero no puedo hacer. ¿Qué significa adobero? O sea, que les estoy poniendo prácticamente un molde, ¿no? Ahí está. Miren, esta es en mi tema y esta más o menos es mi pregunta. Y fíjense que hay una relación. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y la autoestima de los estudiantes de quinto de educación secundaria comunitaria productiva del Colegio San Simón de Ayacucho, la ciudad de La Paz, 2013? Y este es el tema. El rendimiento académico y su relación con la autoestima de los estudiantes. Fíjense que esto nada más lo convierte en pregunta, ¿no? Y el tercer caso igual. Miren, fíjense. Este es un estudio de implementación, es decir, es un estudio experimental. Tercer caso, dice, ¿no? Y aquí está. Tercer caso. Este es el tema, programa de autoestima para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de educación secundaria comunitaria productiva del Colegio San Simón de Ayacucho, la ciudad de La Paz, 2013. ¿Cuál sería su pregunta? La implementación de un programa de autoestima permitirá mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de educación secundaria comunitaria productiva del Colegio San Simón de Ayacucho, la ciudad de La Paz. Fíjense que estos dos están relacionados, el tema con la pregunta está relacionado. Y bueno, aquí pone preguntas o problemas secundarios. ¿No? Aquí está. Pueden poner también preguntas secundarias, que estas preguntas secundarias se van a volver en objetivos específicos. ¿No? Ahí está, 3 preguntitas. Para el segundo caso, igual 3 preguntitas. Para el tercer caso, igual las preguntas. ¿No? Y bueno, hasta ahí, ¿alguna consulta? Lick, ¿Una? Usted teníamos que hablando. hacer, Lick, teníamos que hacer como ese formato, así como usted está explicando. Si han hecho como les he dicho en el video y como hemos pasado en la anterior clase, está bien. O sea, no tienen que hacer ustedes 3 casos, ¿no ve? Lo que estoy diciendo es, en el primer caso, que está en el primer caso, es una forma de plantear donde hay una variable. Ustedes pueden, de repente su trabajo va a ir, no va a ser con rendimiento académico, ¿no? Será el aprendizaje, será el desarrollo del lenguaje de los estudiantes de primero de primaria, de la educación inicial, del Centro Educativo Infantil Ayacucho, la ciudad del Alto, 2022. ¿No ves? Ya aquí, esto ya pueden ir adecuándolo. Pero si van a trabajar con 2 variables, esto les va a ayudar, este ejemplo. O sea, no tienen que hacer 3 casos, solo uno de ellos. ¿Se entiende? Lick, Ya.
¿Listo? Bueno, y eso ya lo han hecho ustedes, ya han hecho su tema, han hecho el esquema, luego han hecho el planteamiento del problema y luego la formulación del problema, ¿no? Ahí está, esta formulación del problema, ¿no? Esta formulación del problema, esa preguntita, ya lo han hecho ustedes esto. Y eso hemos pasado. Y esto hemos dicho que tiene 4 elementos, ¿no? 4 elementos hemos dicho. Palabra que denota pregunta. Hemos dicho que hay objeto, variables, y hemos dicho que además tiene sujetos, espacio y tiempo. ¿No? Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál? Objetos, relación entre el rendimiento académico y el autoestima. ¿No? Relación, ese es el objeto. Variable, rendimiento académico y autoestima. Sujetos, estudiantes de quinto de secundaria comunitaria del Colegio San Simón de Ayacucho. Espacio, Ciudad de La Paz, año 2013. ¿No? Está en relación a lo que hemos pasado. Yo me estoy basando en esto para hacer mis clases, ¿no? Luego hay preguntas secundarias. Los que desean, esto no he pedido, los que desean pueden hacerlo. Y la justificación, hemos hablado, justificación teórica, relevancia social, práctica, aquí ya está, miren, ya está redactado aquí. Desde el punto de vista teórico, el rendimiento académico se constituye en un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado. Estás redactando ya acá una justificación, ya hay un ejemplo de justificación, ¿no? Esto es para el primer caso. Para el segundo caso, dice, cuando tienes 2 variables, ¿no? Para el tercer caso, objetivos. Hasta aquí hemos llegado, si mal no recuerdo. Objetivo general. Para el primer caso, dice, ¿no? Miren, aquí es el objetivo, describir el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de educación secundaria comunitaria productiva del Colegio San Simón de Ayacucho, la ciudad de La Paz, 2013. ¿No? Entonces, ya tienen su tema, su pregunta y su objetivo. Para el segundo caso, es decir, si tiene 2 variables, si su estudio es de tipo experimental, van a implementar algo. Fíjense, aquí está, mejorar el rendimiento académico, ¿no? De usted será pues, mejorar el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes, ¿no? Mediante la implementación de programa de manejo de la aprehensión de no sé qué, ¿no? Objetivos específicos, aquí está, identificar, determinar, establecer. Para el segundo caso, aquí hay, o sea, ya pueden usar estos verbos, esta redacción y cambiar sus variables nomás, ¿no? Para el tercer caso también. Y bueno, y el marco teórico teníamos que desarrollar. Entonces acá da un ejemplo de marco teórico, mira. Aquí está un esquema, pide para el perfil un esquema. Y aquí está un ejemplo de esquema, ¿no? Y luego el desarrollo, ¿no? Para el primer caso, por ejemplo, en el primer caso solamente trabajamos rendimiento académico. En el segundo caso trabajamos 2 conceptos, rendimiento académico y autoestima. Y ahí pone un ejemplo, cómo deben redactar, cómo deben hacer. Y luego aquí está el tercer caso, ¿no? Rendimiento académico, autoestima y estrategias de aprendizaje. Y a partir de eso ya se puede poner algunos elementos, ¿no? Marco conceptual, marco referencial, que eso vamos a ir trabajando. Y ya en la metodología, ya te dice qué debes trabajar. Por ejemplo, una hipótesis, ¿no? Igual, para los 3 casos. Para el primer caso, ¿cómo se podría redactar una hipótesis? Para el segundo caso, ¿cómo podríamos redactar una hipótesis? Para el tercer caso, ¿sí? Identificamos variables de este hipótesis. Eso vamos a trabajar hoy día, creo. Variable, primer caso, tiene una sola variable. Segundo caso, tiene 2 variables. Tercer caso, tiene 2 variables, ¿no? Y ahí está, definición de las variables, operacionalización de variables, cómo se podría trabajar. Eso vamos a ir
Luego está el tipo de estudio. Hay básicamente 4 tipos de estudio: exploratorio, descriptivo, correlación, explicativo, causal. Y fíjense, exploratorio, ¿cuándo es descriptivo? ¿Cuándo es exploratorio? ¿Cuándo es correlacional? ¿Cuándo es explicativo? Por ejemplo, para el primer tema, el rendimiento académico, su tipo de estudio es descriptivo. Para el segundo, su tipo de estudio es correlacional. Para el tercero, su tipo de estudio es explicativo. Aquí hasta ejemplos. Diseño. Diseño son 2, no experimentales y experimentales. ¿No? Y igual acá, ¿no? Nos pone qué tipos de diseño hay. Entonces, para el primer tema, dice, ¿qué hemos hecho? Es no experimental, transversal, descriptivo. El segundo es no experimental, transversal, correlacional. Y el tercero, ¿no? Y aquí ya nos dice preexperimental, si maneja un grupo. Cuasi experimental, si maneja 2 grupos intactos. Experimento puro, si los sujetos son divididos en 2 grupos en forma aleatoria. ¿No? Entonces, si tu estudio es de tipo exploratorio, será no experimental. Descriptivo sería no experimental. Correlacional, no experimental. Los estudios cuasi experimentales, causal explicativos son preexperimentales, cuasi experimentales o experimento puro, por lo general. Población, ¿no? ¿Cómo sacar una población? ¿Qué es una población? Te dice el texto. Pues, ¿cuándo es una población finita? Cuando es conocida. ¿Cuándo es una población infinita? Cuando es desconocida. ¿No? Y aquí te da cómo sacar una población. Por ejemplo, que población de estudio, estudiantes del quinto de secundario. Ustedes no pondrán estudiantes de quinto secundario. Entonces, ustedes pondrán estudiantes del primero del preinicial, colegio o centro educativo integral San Simón de Ayacucho. Paralelo. Ustedes tendrán un paralelo, entonces será pues, paralelo a 30. Si tienen 2 paralelos, ya. Si tienen 4, etcétera, etcétera. Muestra. ¿Cómo se saca una muestra? Te dice acá, con ejemplos. ¿No? Con ejemplos. Muestra probabilística. Que no creo. Tal vez en estadística han debido llevar esto. ¿No? Pero aquí nos da un ejemplito de cómo se saca. Con niveles de confianza. ¿No? Y va distribuyendo también según el porcentaje. Esto voy a explicar también, ¿no? Que la mayoría suele no utilizar muestras probabilísticas, sino más bien muestras no probabilísticas, que es esto, ¿no? En este caso se optaría por una muestra no probabilística. No, está para cada uno de los casos. ¿No? Métodos, ahí está. Análisis, síntesis, inducción, deducción. Eso vamos a desarrollar también. Técnicas e instrumentos, ¿cuáles pueden utilizarse? Técnica, encuesta, instrumento, cuestionario. Observación, ficha de observación. 10 minutos tenemos. Y así está organizado un poquito el cuaderno, ¿no? Que les he pasado, ¿no? Para la operacionalización, igual aquí está, indicadores, instrumentos, ¿no? Está muy práctico, o sea, este cuaderno está con ejemplitos y todo eso. Teoría debe tener un 30%, pero más es práctica. ¿No? Por eso se pregunta, ¿están leyendo o no están leyendo? Pues si no, ¿qué sentido tiene trabajar un cuaderno, no? Porque no todo lo que les digo en clase, no todo lo que les digo puedo rescatar del cuaderno. Y luego ya esto, ya presentación de tablas, están llevando ustedes en estadística, gráficos, tablas de frecuencia y estas cosas que están llevando ustedes en estadística, pero igual pongo para que después podamos hacer el análisis de los datos, ¿no? La forma de probar una hipótesis, ahí está, ¿no? La correlación de Pearson. Cuando es una hipótesis de incidencia, ¿no? Y ahí está la conclusión y todo esto, bibliografía y ya, ¿no? Entonces, así está organizado el cuaderno. Esa es la manera en la cual tienen que ir leyendo, es decir, ciertamente yo saco de acá para lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Toda esta parte del cuaderno yo en las clases les trabajo, les doy para que podamos ir así. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el cuaderno, no? Entonces el cuaderno es un material de ayuda, de apoyo, para que ustedes puedan ir trabajando su perfil y su tesina. Consultas.
Consultas. Nada. Lice, va a disculpar, quizás no he escuchado cuando ya he explicado. Tal cual como estábamos a hacer, pero de acuerdo a nuestro tema, ¿verdad, licenciado? Sí, así es. Y habría que cambiar algunas cosas. Lice, va a disculpar. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué quieres cambiar? Digamos, mi trabajo es, diré, mi tema es ay, Lice, va a disculpar. Mi tema es, ¿cómo se dice? Musicoterapia para el desarrollo del lenguaje de los niños de 5 a 6 años de edad. En eso, Lice, ¿hay que cambiar algo o no? Tal cual como está. Estás entrando en otra situación, ¿no? O sea, yo les he preguntado, ¿se entiende cómo está organizado el cuaderno para que ustedes lean? ¿No? Y tú ya me estás yendo a tu tema. Está bien, no digo que no, ¿no? Pero primero, por favor, alguna consulta sobre el cuaderno de trabajo que les he pasado para que ustedes se guíen en base a esto también. Alguna consulta, alguna pregunta, algo que no entiendan del cuaderno. Entonces ya les he dicho, ¿no? Está dividido en 3 casos. Primer caso con una variable, segundo caso con 2 variables, pero que establece relación, incidencia. Tercer caso, que es un estudio experimental. Y en base a eso, el cuaderno va desarrollando. Para este caso, si tu trabajo es para este caso, bien. Para este caso, sigue. Para este otro caso, continúa. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Y ahorita te respondo. Licenciado, una consulta. Sí. Licenciado, ¿se puede utilizar cuasi experimental o experimental nomás? Nuevamente, Brígida, sobre el cuaderno, ¿alguna pregunta? Ah, ya, perdón, dice. ¿Se entiende cómo está organizado el cuaderno? ¿Cómo deben leer? ¿Cómo deben Sí. consultar, por ejemplo, cuando quieran hacer, ¿no? su pregunta? Por ejemplo, si quieren hacer una pregunta, van al cuaderno, a ver, ¿cómo está redactado la pregunta en el cuaderno? Ah, aquí está redactado, ¿no? ¿Cómo es el rendimiento de los, cómo es el rendimiento académico de los estudiantes? ¿No ve? Ah, hipótesis, ¿cómo está planteada la hipótesis en el cuaderno? Vamos, ¿no? Eso es un poquito. Para eso hacemos los cuadernos, ¿no ve? Entonces cerraremos este tema del cuaderno, que es su primer tema. Adelante. Sí, licenciado, en esa cuestión que usted ha explicado, yo lo he comprendido y muchas gracias porque ahí ya me voy a poder guiar si voy a trabajar el primer caso, segundo caso, tercer caso. Entonces, licenciado, muchas gracias. Ahora sí ya comprendo, licenciado. Alguien que tenga alguna duda de cómo consultar el cuaderno, cómo está organizado el cuaderno para que ustedes consulten también el cuaderno, otros libros, desde luego, ¿no ve? Pero siempre uno escribe el cuaderno para que sea una guía didáctica. Ya vamos a entrar a lo que nos ha preguntado hace un momentito, lo que nos has preguntado también. Vamos a tratar de responder con el cuaderno. ¿Alguien tiene algún problema? A ver, preguntaré nomás por aquí porque después me salen con que dicen, ¿cómo es el cuaderno? Yolanda Paxi. Está bien entendido. Yolanda, ¿estás haciendo los dos, monografía y tesina? No, estoy haciendo tesina nomás. Y en monografía estás de oyente. No, yo no entro a monografía. Ahí tienes razón, me confundí con alguien más. Ya, a ver, a Lucinda García. ¿Se entiende un poquito la guía didáctica? Lucinda García. Dice, ¿Se entiende? algo Lice, no estoy tratando de comprenderlo. Y Ya, ahora, bien.
¿Cuál es No, tu duda? De los casos más o menos me tengo que guiar con mi tema, ¿no? Belice, a lo que voy diciendo, si voy a utilizar primer caso, tercer caso, Sí, primer caso, segundo caso, tercero. Algo así lo estoy comprendiendo, licenciado. ¿Está bien o me estoy equivocando? está bien. Sí, Ah, se ya, entiende. sí, Y ahora sí, nos has preguntado, ¿dónde está? Hace un momentito nos has preguntado, nos has dado tu tema, ¿dónde estás? ¿Quién eras? ¿Quién era? O sea, del tema de, Yo le hice. Disculpar. ahí estás, Irene. A ver, Sí, Liz. tu tema, según lo que nos has redactado, más o menos, ¿a cuál se parece? ¿A este, al primer caso, al segundo o al tercer caso? ¿A cuál se parece? El primero. Ah, ya. A ver, vamos a analizar si se presenta. En este primer caso, solamente habla de una variable, rendimiento académico. ¿No ve? ¿Se parecerá a eso? Irene. Sí, le hice, ¿o no? No, ¿no ve? Porque tú estás utilizando dos variables. Mm, Entonces, se parece más al segundo caso. ¿Ves? Hasta tu agüita se da cuenta. ¿No? ¿No ve? Entonces, acá, rendimiento académico y dices, a ver, ¿cómo es tu tema? Nuevamente, léenos, por favor. ya le hice. Ese es la musicoterapia para desarrollar el lenguaje de niños y niñas de 5 a 6 años en la unidad educativa Franz Tamayo de Río Seco. Para desarrollar, Perdón. Para desarrollar el lenguaje de los niños de 5 a 6 años de edad. a ver, ahora sí. A ver, ¿a cuál se parece? Al primero no se parece, ¿no ve? No se parece a este. Tiene que parecerse a uno de estos dos.